3. Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes y de interés colectivo, utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo por el doctor César Augusto Pérez Martínez y su servidor, igual doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general para la sociedad, en un formato de diálogo abierto y dinámico para abordar diversos planteamientos y contenidos. De igual manera, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, mismas que revisaremos y estaremos muy al pendiente para dar respuesta a cada una de sus inquietudes en las sesiones por venir. Y pues bien, para entrar en materia, en la sesión número 1 de Red Contextus, hemos decidido empezar con una breve actualización sobre la pandemia del COVID-19 que empezó en diciembre del 2019 allá en Wuhan, China, y que a la fecha lleva cerca de 670 millones de casos infectados a nivel mundial, con cerca de 7 millones de muertes. Al menos en México se estima que llevamos cerca de 7 millones y medio de connacionales infectados por COVID y cerca de 330,000 defunciones, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco quienes encabezan la lista por mayor número de casos. Y en términos de vacunación, son cerca de 83 millones de personas las que han sido completamente vacunados, lo que representa un 65% de la población mexicana, siendo este valor muy cercano al porcentaje de la población mundial completamente vacunada, que es del 65.5%, equivalente a cerca de 5 billones de habitantes en el planeta. ¿Cómo ves, César? ¿Qué hemos aprendido del COVID como sociedad tras la pandemia del COVID? Pues buenos días, primero que nada. Y creo que ha dejado una marca profunda la pandemia, que al menos por un buen tiempo no se nos va a olvidar, ¿no? Considero también que se ha aprendido bastante, que tuvimos la oportunidad de ver en vivo, en tiempo real, los beneficios de la investigación, ¿no? Y casi inmediatos, pues, ¿no? Había discusiones científicas y de inmediato, pues, básicamente. O sea, se daba la discusión de temas interesantes, digamos, se volvió más relevante el trabajo que hacíamos, a pesar de que a lo mejor yo no trabajé con COVID o tú trabajaste con COVID, se volvió de la nada más relevante lo que hacíamos nosotros como investigadores en el área de la salud, pues. Claro, como que saltaron a la vista los investigadores, ¿no? Como que antes Sí. casi todo el mundo sabía que estaban por ahí metidos en algún lugar, pero Uh-huh. no se les veía en los medios o no se Uh-huh. escuchaba tan frecuentemente su voz. Sí, sí que sí. Pero bueno, como introducción, pues no, el virus del SARS-CoV-2 es un virus envuelto de RNA que se transmite por el aire, ¿no? Hubo en un principio la idea de que se transmitía también por fomites, que se transmite por fomites probablemente, pero es muy baja la transmisión por fomites. La mayoría de transmisiones por gotitas liberadas en la tos y en los estornudos y cuando hablas, ¿no? Que también se conocen como aerosoles, ¿no? Sí, sí. Y bueno, quería preguntarte, bueno, teníamos una especie de guión de temas que queríamos platicar para hacer una especie de roundup, de conclusión de todo el ruido que hubo, porque también hubo mucho ruido, a pesar de que hubo muchas discusiones, también hubo mucho ruido, y hacer una especie de conclusiones de qué medidas
funcionan, qué medidas no funcionan o cuándo funcionan las medidas. No sé si quieres empezar con algo de eso. Pues fíjate que una de las medidas que más se tomó fueron el uso de las mascarillas. De hecho, yo estoy usando mascarilla porque estoy en un lugar cerrado, pero justamente estaba revisando la legislación de que desde el año pasado, prácticamente desde octubre, se emitió un comunicado en el cual el gobierno de México decía que prácticamente ya no era necesario el uso de mascarillas. En otros países del primer mundo o países asiáticos, incluso la medida se tomó desde meses antes, desde febrero o desde marzo del año pasado. Hay países en donde el uso de las mascarillas ya no es obligatorio. ¿Qué me puedes decir de esto, César? También fíjate, revisé y depende, por supuesto, siempre como inmunólogos, tú y yo vamos a decir mucho de esto y el título del que le pusimos al podcast va a decir eso, ¿no? Pero depende del contexto. El contexto de cada país, pues, ¿no? Que decide sus políticas basados en datos, etcétera, y otras cosas, ¿no? No nada más en los datos científicos, también en costumbres o otro tipo de cosas. Y sí, las mascarillas son funcionales cuando uno está en lugares cerrados o lugares a lo mejor abiertos también, pero con mucha gente, donde es imposible mantener, o donde no es tan fácil mantener una distancia, ¿no? Claro, como en el metro, yo lo veía en Japón, prácticamente están usando las mascarillas en el metro y en lugares muy congestionados como centros comerciales. Y la recomendación es que incluso para su vida normal, pues ya no deberían de usarla, sin embargo la gente la sigue usando. Pues, bueno, para la vida normal, digamos, después si mañana desapareciera el COVID, yo instaría todavía a las personas a que usen el cubrebocas en lugares cerrados, o muy concurridos, aunque sean abiertos, pues, o cerrados muy concurridos, cuando estén enfermos y tengan que salir, aunque, digamos, otras enfermedades que se transmiten por aerosoles, como pues la gripa, la influenza, la tuberculosis, todas estas se podrían prevenir igual con el uso de cubrebocas en espacios cerrados o abiertos, pero muy, muy concurridos. Creo que eso sí va a quedar de enseñanza, ¿no? El uso de cubrebocas cuando uno está enfermo. Sí. Claro. Creo yo que la idea, bueno, lo mencionaba, ¿no? La idea de recomendar el uso de cubrebocas, aunque no estuvieras enfermo, se daba más que nada por la posibilidad de tener el virus, de ser posible que tú transmitieras el virus a otras personas sin necesidad de tú presentar los síntomas. Claro, un portador asintomático, ¿no? Lo que conocemos como portadores asintomáticos, descubierto. Digo, sabemos de la existencia de estas personas, desde cualquier enfermedad puede existir estas personas, de quién fue, de la Mari tifoidea, ¿no? Ya fue bueno, a lo mejor, no sé si recuerdas la historia de Mari tifoidea, una portadora asintomática de Salmonella typhi, y pues ella no se sentía enferma. Pero bueno, volviendo al tema, se recomendó el uso del cubrebocas a toda la población por la posibilidad que existía de ser un portador asintomático, que en algunos países llegó hasta el 40% de personas que tenían, o digamos más bien, de las personas infectadas, había otro mismo número de personas infectadas que podían transmitir el virus sin tener síntomas. Pues, ¿no? Entonces, Okay. sí era un número grande, y que era importante considerar, ¿no? Claro, Hay pero ¿a qué crees que se deba que la gente hoy sigue usando cubrebocas a pesar de que ya las recomendaciones indican que ya no es obligatorio hacerlo? ¿Por qué se nos quedó inconscientemente esta costumbre en nuestros hábitos? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que todavía el virus sigue circulando e inconscientemente estamos alertas a que podemos infectarnos. De hecho, yo he visto que en algunos lugares lo dejan de usar y cuando hay un brote de COVID, lo vuelven a usar en el mismo lugar. Ujú. Pues Entonces creo sí, que es parte de esta psicosis global que hay sobre... yo creo que sí es miedo. Yo creo que sí hay miedo también. Digo, todo respeto a las personas que usen cubrebocas. Sí llega a haber, creo yo, momentos en los que el cubrebocas ya no son necesarios. Hay gente que usa el cubrebocas estando al aire libre y sin tener personas alrededor. O sea, lugares donde puedes tú mantener la distancia, ¿sí? O donde estás tú solo en tu carro, por ejemplo. Bueno, no se lo quitan. Que digo, cada quien. Pero no es necesario en esos casos. No hay un beneficio de usar el cubrebocas en esos momentos. Pues. Ahora, que la gente esté consciente, a lo mejor ya ni cuenta se dan a ciertas personas, ¿no? Que lo traen, pues, ¿no? El cubrebocas, Sí, sí. exacto, como a mí me pasa, yo ya lo uso casi de rutina y cuando veo a gente sin cubrebocas, que incluso hasta ya como que todavía me da escozor. Uh-huh. O sea, sí creo que es parte de la idea de este podcast también. Creo que sí es importante eliminar el estigma, digamos, de usar el cubrebocas. Si yo lo quiero usar, bueno, úsalo, digo. Hay que entender también que eventualmente el cubrebocas se llena de tus bacterias y tus virus Claro, claro. en tu boca, y que no son prestables, ¿no? Y que no te De hecho, protegen a ti. Sí, perdón. incluso no te protegen las 24 horas, ¿no? O sea, si lo usas en la mañana, es prácticamente infuncional. ¿Cuántas horas? No lo sé. Yo me No lo sé. cambio diario, yo lo cambio diario, pero no Ok, sé si sí, es claro. suficiente o si tendría que cambiarlo cada 8 horas o si cambiarlo cada vez que cambio Digamos, incluso de espacio público. depende del tiempo que lo hayas usado también, ¿no? O sea, no es lo mismo usarlo 8 horas seguidas a usarlo en un par de minutos, pero, pero digamos, tener que cambiártelo en 8 horas porque ya lo usaste un par de veces o algo así. Son consideraciones también, este, personales. Pues. No deja de ser personal porque tú eres el que sabe cuánto tiempo lo has usado y si has hablado mucho cuando lo traes. Pues. También si hablaste mucho, pues cámbialo más seguido, ¿no? Ahora, también hay que hacer distinción del tipo de cubrebocas. Pues. El cubrebocas, como estuvo en boca de todos, literal, se volvió un tema donde tenías que escoger una especie de bando, pues, ¿no? Donde no se podía hacer matices, pues, no se podía matizar. No es blanco y negro el cubrebocas, nada lo es, pues, pero bueno, no es blanco y negro, no es usarlo o no usarlo, es cuando hay un beneficio de usarlo, espacios cerrados, o donde no se puede mantener una distancia social, que le llaman, o cuando estás enfermo, y cuando no. Y también qué tipo de cubrebocas. Hacían distinciones del N95, de los cubrebocas que te protegen a ti, básicamente, que filtran el 95% de las partículas de cierto tamaño, y los que, por ejemplo, como el que estás usando tú, que son más clínicos, que esos no te protegen a ti, te protegen a la población de ti. Sí, exacto. Eso es algo como que se dijo mucho, ¿no? Que cuida a los demás para cuidarte a ti mismo, ¿no? Como cuidar al otro. Sí. Sí, hazlo por los demás, hazlo por tus familiares, ¿no? Pero sí, yo quisiera también, aparte de las distinciones que hicimos de cubrebocas y de los tiempos y eso, sí hubo otras
vías, otras medidas que no servían para nada. Y voy a tener que hablar de los tapetes. Exacto, de los tapetes también se quitó legalmente. Uh-huh. Incluso el gobierno también hizo un comunicado diciendo que ya los tenían que quitar Sí. porque no se probó su eficiencia para disminuir la infección por el virus. No sirvieron y jamás sirvieron, pues, y lamentablemente pues hay gente que no se enteró de eso y lo siguen usando. Sí, de hecho, La en idea muchos detrás, lugares, comercios principalmente, tú vas y todavía tienen los tapetes. sí, la verdad es que yo jamás entendí la racionalización detrás del uso de los tapetes. No sé si tú me puedas decir algo. No, pues lo que yo entendía de los tapetes era que prácticamente como caminabas por la ciudad y estos tenían polvo o había líquidos a veces, que ahí podías tener como el virus y que ya de esa En las forma, suelas, pues, ¿no? sí, de esa forma tú llegabas a un nuevo lugar y a partir de esas gotitas que quedaban residuales en tu calzado, pues se podía trasladar, ¿no? Pero en realidad, pues tiene poco tiempo de vida los virus en condiciones no húmedas, ¿no? Como sería el caso de la exposición al sol. En el caso de algunos virus, se estima que viven entre 2 y 4 horas estando a la intemperie, sin un ambiente húmedo adecuado. Entonces, yo creo que para el virus del COVID, no sé si tengas un dato más preciso tú. Pero no es nada más eso. No es nada más eso a lo que yo quería mencionar, o quería mencionar. Es cómo tú te ibas a transmitir por las suelas. Pues. Como una persona, ¿qué es lo que tenía que hacer para yo cachar al virus de la suela de un zapato? Pues, sí. Tendría que ser muy lamebotas, pues, ¿no? Pero no Claro, me pues acuerdo, tendrías pues. que tener Tendría que ahí, respirar las gotitas del suelo, pues. ¿No? claro, Tendría claro. y bueno, fue Louis Pasteur, hace mucho tiempo, 1800, en los 880 por allá, ¿no? ¿Te acuerdas mucha gente se va a acordar, o a lo mejor hay gente que no lo sabe, pues, pero Louis Pasteur que hizo estos matraces con el cuello de cisne, Ah, que ok, sí, claro. básicamente Uh-huh. que dejaban abierto, que dejó abierto el matraz y nunca le entraron microorganismos, porque son partículas, los microorganismos son entes particulados y pesan, tienen un peso, no vuelan, no tienen alitas, pues no, si le soplas, pues bueno, pero no vuelan, pues. No. Entonces, desde entonces sabemos pues que que algo que las partículas virales, de bacterias, de hongos, lo que sea, pues tienen un peso y eventualmente caen, se pegan al suelo y ya, hay que levantarlos a lo mejor, pues hay que hacer un esfuerzo pues para levantarlos. Pues. Pasa lo mismo con el cubrebocas, por eso los cubrebocas funcionan, porque son partículas y se quedan pegadas allí, funcionan como un filtrito, pues. O sea, me llama la atención cómo a lo mejor y por el miedo se olvidaron ciertos principios básicos. Pero bueno, obviamente no en todos. No sé, Y en eso, había el uso otra. de gel todavía se recomienda. Este sí está recomendado. No para el COVID. El COVID no se transmite tanto por vomites, pues, como lo mencionaba. Pero hay muchas otras cosas que sí, pues. ¿Cuándo se recomienda lavarte? En los hospitales hay 5 momentos en los cuales los enfermeros, los doctores, los camilleros, las personas que trabajan en el hospital se tienen que lavar las manos, ¿no? O ya sea con gel o con agua y con jabón.
Además, pues sabemos nosotros que después de ir al baño y antes de comer es importante lavarnos las manos, ¿no? Pero sí recomendarías, no sé si estás de acuerdo tú, que cuando traigas alguna gripita o alguna enfermedad que tenga síntomas similares a los de la gripa, pues aumentes el número de veces que te lavas las manos. Claro. Entonces este es un hábito que aparentemente ya se quedó. Yo ya veo en todos lados, en los centros comerciales, en muchos restaurantes, tu botellita de alcohol en donde entras y prácticamente ya es como un requisito desinfectarte antes de estar en esos espacios públicos. Y lo mismo veo en el lugar en donde yo trabajo. Tenemos gel a la mano disponible todo el tiempo, que como dices, no solo es para prevenir el COVID, sino para otras enfermedades. Sí. Sí, eso sirvió, pues, ¿no? Mucho, aunque no haya sido, aunque no es por fomites que se transmite el COVID, a lo mejor algunas variantes más que otras, pero no era más peligroso por fomites, es más peligroso por aerosoles, pero sí sirve, pues eso, creo. Parte de las cosas que se aprendieron, pues, ¿no? También, lavado de manos y el cubrebocas. Otra vez, con los contextos, ¿sí? En ciertos contextos. ¿Qué otra cosa quisieras? Bueno, pues de lo que nos acabas de decir, pues justamente nos quedamos con la parte de no estigmatizar el uso de cubrebocas, entender que es una reacción al miedo, que sigue latente y que es completamente humano, y que debemos ser comprensibles con aquellas personas que consideran usarlo. Sin embargo, no es algo que esté completamente ya, que sea obligatorio, ¿no? Que poco a poco, en teoría, disminuirá, por lo que acabamos de comentar. Otra cosa que comentamos fue justamente el uso de los tapetes, que ya está completamente eliminado. De hecho, no existe una lógica científica que lo sustente o que en su momento haya justificado su uso tan extensivo y masivo, pero de momento pues también ya tampoco es obligatorio. Y finalmente la desinfección de las manos con el uso de los geles y el alcohol al 70%, en donde vemos que es una medida que se extrapola y va más allá es una medida higiénica que se extrapola al COVID y que puede traer otros beneficios a nuestra salud. Otra de las cosas que se habló al inicio de la pandemia fue la vacunación con la vacuna de BCG y la protección contra el COVID. ¿Qué sabes de ese tema? Pues creo que en Estados Unidos tienen un dicho que dice all advice is good advice. Que cuando sale siempre alguna algún nuevo, no sé, alguna infección nueva o lo que sea, tú ve y vacúnate contra toda la que hay, ¿no? Y al principio pensaron que la vacunación del BCG podría tener un efecto de podrían cruzar la protección que te confería el BCG y te podría proteger contra el virus. Sí hay evidencia de que algunas cepas de la vacuna de la BCG no que te protejan, pero digamos sí reducen ¿cómo se llama? Sí reduce la intensidad de las enfermedades, ¿no? Pero tiene más que ver desde el punto de vista inespecífico, pues, ¿no? Cómo hay una especie de boost a tu sistema inmunitario en general, el sistema inmunitario innato. De hecho, a lo mejor recordarás, pues se utilizaban para las vacunas pedacitos o para crear anticuerpos, los ayudantes. En animales de experimentación se usaban, algunos ayudantes tenían pedacitos de micobacterias. Claro. Con la intención de aumentar la respuesta inmunitaria. Y creo que va por ahí. Lo que he alcanzado a leer de eso es que va por ahí. Pues, pero no tanto un entrecruzamiento. Pues, no tanto que se confunda el sistema inmunitario
lo ataque en vez de atacar que lo ataque sin querer, pues, ¿no? Que esté en el fuego cruzado, pues, ¿no? Es más que nada como como un aviso al sistema inmunitario que se ponga más atento. Sí, de que se ponga más trucha, como bien dice, como un Sí. recordatorio de que tiene que funcionar. De hecho, Sí. sí, de reforzar nuestro sistema inmune fue algo importante. De hecho, también surgieron muchos nutracéuticos y muchos otros productos que fortalecían al sistema inmune y que indirectamente estaban ayudando a que nuestro sistema de defensas fuera el óptimo para cuando nos vacunáramos, ¿no? Sí. Como siempre, ¿no? En el invierno siempre te, te, los pediatras y las madres y los padres te sugieren vitamina C, aunque digamos la vitamina C tiene un efecto positivo en términos generales, pues, pero no tiene. Y sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, sí hay pediatras que recomiendan incluso unos lisados bacterianos, para aumentar para despertar o para dar un boost al sistema inmunitario de los niños que se enferman mucho en estas épocas también. Sí, de hecho, así como hay algunos productos que están comprobados clínica y científicamente, hay otros productos que fueron pura charlatanería, como estas famosas gotitas de cloro, que no sé si supiste, que vendían, que tenías que tomar hipoclorito prácticamente, ¿no? No sé si Pues te se supe de enteraste de casos eso. en los Estados. Sí. Desconozco qué les pasó por su mente, ¿no? Pero Pero, el o sea, efecto placebo desconozco el estuvo, racional. Pues. pero hubo un efecto placebo, o sea, porque hubo muchas personas que prácticamente por recomendaciones oídas de la comadre o la vecina, fueron a traer esos productos e indirectamente no sabemos si sí se cuidaron o estuvieron aislados realmente y como no se enfermaban, pues ellos daban crédito a que era por las gotitas de cloro prácticamente que se estaban tomando y no por las otras medidas precautorias que estaban tomando. Te, te voy a preguntar algo, Edgar, doctor Guzmán. ¿Crees que tenga diferencia eso con la ivermectina o con los antibióticos que se recomendaron? Digamos, el efecto que tenían. O digo, porque se recomendaron también mucho la ivermectina, con limitada información si servía o no servía, solo con una idea de que, bueno, sirve para parásitos intracelulares, pues bueno, a lo mejor y sirve. ¿Qué digo? Así, a lo mejor así empiezan muchas investigaciones, pero no llegan no pasan los, las pruebas clínicas, pues, ¿no? O antibióticos, que también lo recomendaron mucho, que sabemos pues que los antibióticos funcionan para las bacterias, pero no Claro, funcionan para los virus. que de hecho ese es un misterio, ¿no? Que estaba haciendo un antibiótico como un tratamiento para los virus y que incluso hubo médicos que salían en los medios, en las redes sociales y que las divulgaban, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿por qué lo hacían? Digo, ya no es el consejo de Avidas, pues soy bien el consejo de un profesional, pero ¿qué pasó ahí? ¿Tú qué opinas? Podemos hablar de eso también, ¿no? O sea, también ya, digo, sin caer en dar, digamos, en no dar, eh, en no justificar, ¿no? Nuestras opiniones con datos, ¿no? No. Pues yo creo que fue la coyuntura, el contexto tan rápido que llevó a que la gente tomara acciones y la gente requería tratamientos y que y algunos de estos médicos, por desconocimiento en mi caso o por falta de una visión panorámica de cómo es el proceso de infección y de enfermedad de un virus, Uh-huh. prácticamente empezaron a hacer estas asociaciones mágicas Uh-huh. entre los antibióticos y los virus
que si bien un antibiótico puede afectar a toda la microbiota que se encuentra establecida e indirectamente afectar al viroma, al conjunto de virus que está en el cuerpo, no está clínicamente ni científicamente sustentado. Entonces, yo creo que fueron más por usos y costumbres de nuestro sector médico en el país. Va. Digo que seamos justos, ¿no? No fue el único país donde se recetó, pues, ¿no? Claro, estuvo pasando en todo el mundo. Sí, no. Pero bueno, habría que ya también, pues bueno, que quede. Estoy viendo que se nos está acabando el tiempo, pues, y quisiera hablar también de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Que sí, lamentablemente hubo o digamos, se volvió más peligroso el movimiento antivacunas en estos momentos de la pandemia que anteriormente. No sé si quieras mencionar algo al respecto tú. Pues sí, de hecho en países como Europa, por ejemplo, en países europeos como Francia, el porcentaje de vacunación es relativamente bajo, digamos que del 60-65%, y comparado con otros países europeos en donde ya están en el 85 o 90% de vacunados, ¿no? Entonces es increíble cómo en países que son pioneros en investigación microbiológica, como tú lo acabas de decir con Louis Pasteur en Francia o en Inglaterra, justamente se hayan acrecentado estas teorías conspirativas, ¿no?, contra la vacunación, acompañado de estos movimientos anti-vaccines o antivacunas que están en Estados Unidos, que también son muy fuertes, que aparentemente son núcleos que esparcieron y viralizaron por redes sociales toda esta información, pero que sí afectó de forma directa. Llegaban las cadenas de WhatsApp locales, a las cadenas de WhatsApp de tus familiares, y pues eso es un grave problema de desinformación potenciado por las redes sociales, pero también aunado a intereses macroeconómicos y políticos mundiales, ¿no? O sea, sí. Es parte de la cultura científica de un país. Que fíjate, incluso en México, a pesar de que estadísticas sugieren que el 60-70% de los mexicanos creen que los científicos son peligrosos, a pesar de eso, se vacunaron, o sea, la gente salió a vacunarse. Y en países con un acervo cultural científico mucho más elevado, o que aparentemente eso es lo que se especula del primer mundo, sus grupos radicales fueron tan fuertes que lograron que cierta parte de la población no se vacunara, ¿no? Y fíjate que desde Edward Jenner, cuando Edward Jenner inventó la vacuna contra la viruela, utilizando líquido de las pústulas de personas infectadas con la viruela de la vaca, la viruela vacuna, fue ridiculizado por los periódicos de su época también, pues, ¿no? Por miedo, pues, ¿no? Se inyectaban, me estoy inyectando algo de la vaca, me voy a convertir en vaca, ese tipo de cosas, ¿no? Y uno entendería, pues, ¿no? Hay miedo de meterte algo en tu cuerpo, en tu organismo, ¿no? Pero creo que demostró una vez más las vacunas todas, cualquiera, demostró la eficacia que tienen y que han tenido, ¿no? Una vez más, ¿no? Se demostró y sí, lamentablemente la malinformación que también fue importante en lo de las gotitas de cloro que mencionas, sí afectó, ¿no? Le pasó factura a la población, lamentablemente. Pero bueno. Sí, pero los movimientos antivacunas ahí están en todos lados. Es una tarea que tenemos pendiente como comunidad científica de tratar de que nuestros mensajes lleguen a la sociedad. Este es un esfuerzo para ello. ¿Podrías repetir Pero eso siguen último? ahí, Pues me perdió tanto. siguen ahí. Uh-huh. ¿Qué nuestro mensaje? ¿Qué? Perdón, no te escuché bien. Que la construcción de una cultura científica en la sociedad es algo que debemos impulsar. Para eso estamos haciendo este esfuerzo en este podcast.
Sí. Y ahí siguen los movimientos antivacunas, van a seguir, así surja una pandemia en 5 o 10 años, ahí van a estar y la información va a seguir estando presente. Entonces cada vez necesitamos a gente que desde un criterio mucho más analítico, crítico y constructivo, pues vaya sacando sus propias conclusiones y no se deje solamente llevar por lo que dictan las redes sociales o estos grupos que desinforman a la sociedad. Uh-huh. Sí, concuerdo, 100%. Deberíamos de hablar en alguna otra sesión, hablamos de esos movimientos antivacunas, no nada más antivacunas, sí. Anticientíficos en ¿Y algo general. más que te gustaría aportar al tema y que no hayamos tratado previo al cierre del podcast, César? Vacúnense. Y no podemos, no se me viene nada a la mente. ¿Y a ti? Pues bien, para ir cerrando nuestro podcast, les dejamos los siguientes puntos que resumen lo abordado en el día de hoy. Y pues el punto número 1 es sobre la estigmatización del uso del cubrebocas. Hay que evitarla, hay que entender que es una reacción humana, el miedo es una reacción humana, y que somos parte de una sociedad sumamente dinámica y diversa y compleja, y que por ende existirán medidas que algunos acepten y que otros no acepten. Sin embargo, la obligatoriedad ha quedado fuera y podemos hoy en día estar en espacios abiertos sin el uso del cubrebocas y en espacios cerrados siempre y cuando mantengamos a la distancia, pues no se necesita el cubrebocas. El siguiente punto que también tratamos hoy fue un poco sobre la vacunación del BCG, en donde lo que observamos es que es una reacción cruzada, es una reacción que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, pero que no necesariamente disminuye la infección por COVID. Entonces, pero no cruzado. Perdón, no reacción cruzada, o sea, no como la de la misma viruela de Edward Jenner. Pues no es un microorganismo parecido, no tiene nada que ver. Exacto. Es más que nada por el boost, lo que se le da al sistema inmunológico. Es un refuerzo inmunológico. También tratamos un poco sobre los cambios de hábitos que han existido en nuestra sociedad. Es normal que existan estos cambios. Probablemente algunos de ellos ya se quedaron, como por ejemplo la higiene en el lavado de manos o en el preparado de los alimentos. Sin duda es algo en lo que estamos muy conscientes hoy en día y pues es algo que se quedó. Y finalmente esta ola de movimientos antivacunas que están en el mundo deben de ser contrarrestados con información que sea comprobada clínica y científicamente, y pues qué mejor de la voz de los expertos. Y bueno, les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos a la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas, como lo acabo de indicar, por los expertos. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra primera sesión de Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día y nos escuchamos en la siguiente sesión. Adiós. Saludos, hasta la próxima. Hasta la próxima.